En los anales sagrados de nuestra fe, pocas historias resuenan con la profundidad y la complejidad del viaje de Jacob. Su vida, marcada por la astucia y la bendición divina, nos ofrece un espejo de nuestra propia peregrinación espiritual. Hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más trascendentales de su existencia, un momento que redefinió su identidad y su destino. Jacob, habiendo cumplido sus años de servicio con Labán, emprendió el camino de regreso a la tierra de sus padres. Dejó atrás la casa de su suegro, llevando consigo a su familia y todas las riquezas que Dios le había concedido. Era un viaje de retorno, pero también de incertidumbre y de fe. Mientras avanzaba por el camino, una visión celestial se manifestó ante sus ojos. Ángeles de Dios salieron a su encuentro, una hueste divina que lo rodeó y lo bendijo con su presencia. Este fue un recordatorio palpable de que no estaba solo, que la mano del Altísimo lo acompañaba. Conmovido por esta manifestación de la gracia divina, Jacob nombró aquel lugar Mahanaim. Este nombre, cargado de significado, proclamaba la realidad de lo que había presenciado. Era un testimonio de la protección y la compañía celestial en su travesía. Mahanaim, en su esencia, significa campamento de Dios. Este nombre no solo designaba un lugar geográfico, sino que también declaraba una verdad espiritual profunda. Dondequiera que el pueblo de Dios camine, el campamento divino está con ellos. Es un recordatorio de la constante vigilancia y el apoyo inquebrantable del Creador. Con el recuerdo de Mahanaim aún fresco en su mente, Jacob se preparó para el inminente encuentro con su hermano Esaú. La sombra de su pasado, de la primogenitura arrebatada y la bendición robada, se cernía sobre él. Era un momento de gran aprehensión y de profunda reflexión. Jacob envió mensajeros por delante, con la misión de anunciar su llegada a Esaú. Su hermano residía en la región de Seir, en las estepas de Edom, un territorio que ahora era suyo. La distancia física no había borrado la distancia emocional entre ellos. El mensaje que Jacob envió a Esaú estaba imbuido de humildad y un sincero deseo de reconciliación. No se presentó como un conquistador, sino como un siervo que buscaba la gracia de su hermano. Era un intento de sanar viejas heridas y de restaurar la paz. Los mensajeros también informaron a Esaú de la prosperidad que Dios había otorgado a Jacob. Le hablaron de sus bueyes, asnos, ovejas y numerosos siervos. Esta demostración de riqueza no era una ostentación, sino parte de su estrategia para ablandar el corazón de Esaú. La intención de Jacob era clara. Deseaba apaciguar a su hermano. Anhelaba encontrar favor a sus ojos, esperando que el tiempo y la distancia hubieran mitigado el rencor. Su corazón estaba lleno de una mezcla de esperanza y temor ante lo desconocido. Los mensajeros regresaron con noticias que helaron la sangre de Jacob. Esaú venía a su encuentro, y no venía solo. 400 hombres lo acompañaban, una fuerza imponente que presagiaba un posible conflicto. El temor se apoderó de Jacob. Una gran angustia y ansiedad invadieron el corazón de Jacob. La imagen de su hermano, armado y acompañado por una multitud, lo llenó de pavor. Temía por la vida de su familia y por todo lo que había construido. Era un momento de crisis existencial. En medio de su desesperación, Jacob ideó una estrategia. Dividió a su compañía y todas sus posesiones en 2 grupos. Esta decisión no fue tomada a la ligera
sino con la sabiduría que nace de la necesidad y la oración. Esta división era una medida de seguridad, una esperanza de que si un grupo era atacado, el otro pudiera escapar. Era un plan para preservar al menos una parte de su familia y sus bienes, una muestra de su ingenio en la adversidad. Después de tomar estas precauciones, Jacob elevó una oración sincera y profunda a Dios. En su angustia, se volvió hacia la única fuente de verdadera ayuda. Su oración no fue una formalidad, sino un clamor desde lo más hondo de su ser. En su plegaria, Jacob reconoció su indignidad ante la constante bondad y fidelidad de Dios. Se humilló ante el Altísimo, admitiendo que no merecía las misericordias y la verdad que el Señor le había mostrado. Era un acto de contrición y de fe. Jacob recordó a Dios su promesa de protección y prosperidad. Le trajo a la memoria las palabras divinas que le habían asegurado un futuro y una descendencia. Se aferró a las promesas de su pacto, buscando consuelo y fortaleza en ellas. Con voz quebrada, Jacob pidió específicamente a Dios que lo librara de la amenaza de Esaú. Su súplica era urgente y desesperada, confiando en que el Señor, quien había prometido cuidarlo, cumpliría su palabra en este momento crucial. Con la oración en su corazón y la estrategia en su mente, Jacob preparó un gran regalo de ganado para enviar por delante. Este no era un simple obsequio, sino una ofrenda de paz cuidadosamente calculada, diseñada para ablandar el corazón de Esaú. El regalo incluía una impresionante cantidad de animales: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. También envió 30 camellas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, y 20 asnas con 10 asnos. Era una ofrenda generosa y significativa. Jacob instruyó a sus siervos para que presentaran estos animales a Esaú en grupos separados, con intervalos entre ellos. Cada grupo debía ser entregado con un mensaje específico, preparando el terreno para su propio encuentro. Los siervos debían enfatizar la humildad de Jacob y que él venía detrás de ellos. Debían decir: «Tu siervo Jacob viene detrás de nosotros». Esta deferencia buscaba disipar cualquier vestigio de orgullo o desafío en el corazón de Esaú. La estrategia de Jacob era clara. Deseaba apaciguar a Esaú con estos regalos antes de su encuentro personal. Creía que al ver la generosidad de su hermano, el enojo de Esaú se calmaría y podría encontrar gracia a sus ojos. Era un acto de fe y de diplomacia. Aquella noche, después de haber enviado a su familia y todas sus posesiones a cruzar el vado de Jaboc, Jacob se quedó solo. En la quietud de la oscuridad, se encontró en un lugar de profunda introspección y vulnerabilidad. Era un momento decisivo. De repente, un misterioso hombre se apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. No era una lucha ordinaria, sino un encuentro sobrenatural que trascendía lo físico. La oscuridad de la noche fue testigo de este combate espiritual. Durante la intensa lucha, el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob y ésta se dislocó. El dolor físico se sumó a la tensión del combate, dejando a Jacob herido, pero aún aferrado a su oponente. Era una marca imborrable de su encuentro. A pesar de su herida, Jacob no soltó al hombre. Fue entonces cuando el hombre lo bendijo y le dio un nuevo nombre:
Israel. Este cambio de nombre no fue una mera formalidad, sino una declaración de su nueva identidad y propósito. El nombre Israel significa el que lucha con Dios, o príncipe de Dios. Este nombre simbolizaba la lucha de Jacob, no solo con hombres, sino también con el mismo Dios y su perseverancia inquebrantable. Era un testimonio de su fe y su tenacidad. Jacob, asombrado por lo que había vivido, nombró el lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Creía firmemente que había visto a Dios cara a cara y, milagrosamente, había sobrevivido. Era un lugar de revelación y de profunda transformación. Al amanecer, Jacob continuó su camino, pero ya no era el mismo. Cojeaba debido a la dislocación de su cadera, una herida que lo acompañaría por el resto de sus días. Esta cojera era un recordatorio constante de su encuentro divino. La historia de Jacob en Peniel dejó una huella indeleble en la memoria de su descendencia. Por esta razón, hasta el día de hoy, los hijos de Israel no comen el nervio ciático, que está en la coyuntura del muslo. Es una costumbre que honra la lucha de su patriarca. Esta práctica es un recordatorio perpetuo de la noche en que Jacob luchó con Dios y prevaleció. Es un símbolo de la perseverancia en la fe, de la lucha por la bendición y de la transformación que ocurre cuando nos enfrentamos a lo divino. La vida de Jacob, el que cojeaba, se convirtió en un testimonio de que la debilidad humana puede ser el canal para la fuerza divina. Su historia nos enseña que, a través de la lucha y la entrega, podemos ser transformados y recibir un nuevo nombre, una nueva identidad en Dios. Que la historia de Jacob en Peniel nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro ser, a luchar por su bendición y a aceptar las marcas de nuestra transformación. Que nos recuerde que, incluso en nuestra debilidad, podemos prevalecer y llevar el nombre de Israel, el que lucha con Dios.